Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Cuando lo que predomina en un gobierno es el afán de impresionar a como dé lugar, se incurre en la demagogia. Eso conduce a no tener una mirada larga, a no ver, como se dice popularmente, más allá de la curva. No medir las consecuencias de lo que se dice, de lo que se anuncia, de lo que se propone. Y eso está pasando en este gobierno. Y eso produce al mismo tiempo que se afecte rápidamente la imagen del gobierno. Se le desencuadernen sus bultos. Y uno de esos bultos, lo pongo como ejemplo, es el bulto turístico, que demostró ser muy fofo, frágil, vulnerable, en algo que había que ser mucho más prudente y que no había que ser muy inteligente para saberlo, porque había cosas que estaban a la vista, cómo estaba la pandemia en los países que son fuente de turismo, cómo se estaban manejando las cosas aquí, ese progresivo aumento del contagio. Definitivamente el gobierno pudo ser más prudente y el sector capitalista del turismo también. Pero bueno, otro caso mucho más serio, en cierta medida, ¿no? Es el bulto que se hizo con el caso de Haití y los acuerdos. Eso se ha desencuadernado. Una de las partes se desplomó, la parte haitiana. Me refiero al gobierno, al Estado. El gobierno dominicano se abrazó a un palo podrido. A Jovenel Moïse, su gobierno, y esto fundamentalmente por el respaldo que le da Estados Unidos, la OEA, a ese engendro. Ahora Haití está estremecido, va hacia su tercer día de huelga general. Una huelga política que demanda la cabeza de Moïse, que se vaya del gobierno. Juvenel se resiste, la OEA lo apoya, y cuando lo apoya la OEA, lo apoya Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, la protesta crece, los obispos le quitan el respaldo porque la iglesia, la cúpula de las iglesias sí saben poner su reloj al día. Entonces, en ese contexto, los partidos de oposición se reúnen, conforman una comisión nacional para el establecimiento de la transición. Si están viendo que se está cayendo, la huelga no está convocada por los partidos. Los partidos tratan de aprovecharse, tratan de montarse sobre esa situación, muy posiblemente para mediatizarla. Esa comisión tendría como objetivo escoger el presidente interino, el primer ministro y 14 ministros. Y se habla de un juez de la Corte para el cargo presidencial. Sería al mismo tiempo un órgano de control de la transición, dicen ellos. Repito, una iniciativa para controlar la situación y mediatizarla, en la que puede estar también
un componente imperialista o varios componentes imperialistas. Aunque en Haití intervienen con mucha fuerza Estados Unidos, Francia y Canadá. La huelga está convocada por el colectivo de abogados para la defensa de los derechos humanos, por la Brigada Sindical Anticorrupción y por el Movimiento de Unidad de los Trabajadores y la Central Nacional de Trabajadores. Pero además numerosos colectivos con un contenido popular bastante radical. Sacar a Moisés el 7 de febrero, se cumple ya, hay toda una valoración del tema constitucional por todo lo que pasó, las irregularidades de las elecciones anteriores y la Constitución prevé eso. Tiene que salir del gobierno. Y él quiere quedarse y modificar la Constitución para quedarse hasta el 2022. Mientras que lo que ha demandado el movimiento popular social es una constituyente popular y soberana en Haití. La realidad del desenlace de esto todavía no está definido, pero es muy importante apoyar dentro de ese dilema lo que surge de la participación popular. Hay que ser solidario en este momento. Y en esa dirección está planteado de la parte de las organizaciones solidarias con Haití un plantón en la Embajada de Haití el próximo viernes a las 10 de la mañana, respaldando la demanda de la salida de Jovenel Moïse del gobierno y todos los reclamos del pueblo movilizado de Haití. Vamos a respaldar con todo el énfasis esas luchas de ese hermano país vecino tan martirizado y tan discriminado. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer